En el corazón de Europa, un drama con tintes absurdos y peligrosas consecuencias se despliega. Imaginen una Europa que, ayer monolítica, hoy parece un traje deshilachado, con cada retazo luchando por no ser arrastrado al abismo. Es una mascarada política, un circo donde los payasos discuten quién será el primero en meterse en la jaula del tigre. Bienvenidos a la realidad. ¿Quién paga este circo? Eso es lo que vamos a desvelar. Pregunta a ustedes, ¿dónde ven este programa? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Recientemente, una propuesta detonó esta crisis. Emmanuel Macron, presidente de Francia, junto al nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, impulsó el envío de un contingente de paz a la zona de conflicto. Una iniciativa presentada como garantía de seguridad, pero que generó un terremoto político. La reacción no se hizo esperar. Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia, rechazó la idea contundentemente. Su frase, "que Macron luche solo", resonó en todo el continente como si un niño gritara, "El rey está desnudo". París respondió con una queja formal, llamando al embajador italiano. Hungría y Eslovaquia se unieron a la postura italiana. Víctor Orbán, primer ministro húngaro, conocido por su visión escéptica de Europa, prioriza los costos nacionales. Incluso Polonia, habitualmente alineada, expresó preocupación por el posible debilitamiento de sus fuerzas militares, dada su frontera con Rusia y Bielorrusia. Ofrecieron solo apoyo logístico, negándose a una aventura militar más. Sin embargo, no todo fue rechazo. Bloomberg informó que al menos 10 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania y Turquía, están dispuestos a enviar tropas. El 19 de agosto se llevaron a cabo negociaciones clave con Donald Trump, el presidente de la zona de conflicto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros líderes europeos. La presencia de contingentes extranjeros fue el tema central. Rusia, por su parte, fue categórica. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, calificó a Macron de gallo galo sin cerebro. Una burla brutal que se hizo viral. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dejó claro: no consideraremos ninguna opción de despliegue de fuerzas de paz europeas en la zona de conflicto. Cero ilusiones para Occidente. Trump, con su estilo pragmático, aunque inicialmente se opuso a la adhesión de la zona de conflicto a la OTAN, sugirió garantías de seguridad conjuntas con Europa. Su condición: el formato de la misión debe ser aceptable para todas las partes. Esto, claro, significa dinero y beneficios tangibles para él. Turquía, como siempre, puso sus propias condiciones estrictas. Alto al fuego inmediato, una descripción clara de la misión sin palabras bonitas y un cálculo transparente de costos y contribuciones. La opinión pública turca, reflejada en el periódico Haber 7mm, reveló un fuerte rechazo a la participación, percibida como un intento de enfrentarlos con Rusia en favor de los intereses occidentales, mientras que priorizan conflictos más cercanos como el de Gaza. ¿De dónde nos ven ahora, ciudad y país? Escriban en los comentarios. Esto es crucial no solo para la seguridad, sino para la economía global. Europa, que ayer se presentaba como un monolito, hoy sus retazos se están desintegrando tan rápido que parece que pronto comenzarán a repartir agujas e hilo en el cuartel general de Bruselas para coser esta tela desgarrada. La credibilidad de la UE está en juego. ¿Puede sobrevivir a esta locura? Mientras los líderes europeos debaten paz, sus economías colapsan y venden armas. Es una disonancia cognitiva que afecta a millones. La propuesta de Macron no es solo un plan de paz. Según se rumorea, es un intento desesperado por desviar la atención de sus propias huelgas, reformas de pensiones y un índice de aprobación por debajo del 30%. El negocio de la guerra se mueve en las sombras. Las supuestas iniciativas de paz son en realidad contratos multimillonarios para empresas de defensa como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y Boeing. Estas corporaciones, con sus lobistas bien conectados en Washington y Bruselas, ven en cada conflicto una oportunidad de mercado. La escalada de la retórica belicista se traduce directamente en un aumento de sus acciones en bolsa
y en jugosos dividendos para sus inversores. ¿Es la paz una prioridad o un pretexto para el lucro? Quien paga el circo elige la música. ¿Cuál es la una medida o sanción que realmente cambia la situación? Sean específicos. Existen versiones diversas sobre lo que realmente está sucediendo tras bambalinas. La versión oficial es que Europa busca la paz y la estabilidad. Sin embargo, hay quien insinúa una fuerte presión estadounidense y de la OTAN. Los aliados quieren que Europa asuma un papel más activo en el conflicto, a pesar de sus propias crisis internas. ¿Es esta una verdadera búsqueda de la paz o una maniobra para enredar a Europa en un atolladero? La ambición de Macron de erigirse como líder de Europa contrasta con su imagen de gallo enjuto y patético, que sigue cantando para demostrar que es el rey del gallinero. Como lo describió sarcásticamente Medvedev, esta ridiculización constante de los líderes europeos es parte de una guerra de información más amplia. La élite occidental busca manipular o simplemente ignora la realidad. La opinión pública turca tiene una versión impactante. Estados Unidos y los países europeos, junto con la zona de conflicto, desean iniciar una guerra entre Rusia y Turquía. Esta teoría, aunque carece de confirmación independiente, resuena en un contexto donde Turquía se siente utilizada. La compleja relación entre Turquía y Rusia, marcada por la cooperación en ciertos frentes como la energía y el comercio, y la rivalidad en otros, como Siria y el Cáucaso, hace que cualquier intento de desestabilización sea altamente peligroso. Ankara, consciente de su posición geoestratégica, ha logrado mantener un delicado equilibrio, jugando sus cartas con maestría entre la OTAN y Moscú, lo que a menudo frustra a sus aliados occidentales, que esperaban una alineación más estricta. ¿Es Turquía una trampa en el gran tablero de ajedrez geopolítico? Parece que la política estadounidense es una partida de póker donde las cartas cambian justo en el reparto, siempre buscando beneficios concretos, no ideales vacíos. Este pragmatismo estadounidense se ha manifestado repetidamente en la historia diplomática y militar de la posguerra fría. Sure. La estrategia de pivotar hacia Asia, bajo la administración Obama, las críticas de Trump a la OTAN, exigiendo mayores contribuciones a los aliados europeos, y la actual presión sobre Europa para que asuma un mayor peso en el conflicto en la zona de conflicto, son ejemplos claros de una política exterior que prioriza los intereses nacionales por encima de alianzas ideológicas o compromisos a largo plazo. La visión de Estados Unidos primero de Trump resonó profundamente con un segmento de la población estadounidense cansada de intervenciones costosas y prolongadas en el extranjero, y esta mentalidad persiste en la formulación de la política exterior actual. Un evento histórico resuena con fuerza: la crisis de la deuda griega de 2010. Europa invirtió 77.000 millones de euros para Grecia, una cifra entonces considerada sin precedentes. Este rescate, en su momento, fue duramente criticado por la condicionalidad impuesta, que implicó severas medidas de austeridad para la población griega. El impacto social fue demoledor, con recortes en salarios, pensiones y servicios públicos, lo que llevó a un aumento del desempleo y la pobreza. Hoy, el gasto en la zona de conflicto ya supera esa cifra, con 77.000 millones de euros de la UE solo en 2023, de los cuales 30.000 millones fueron para apoyo presupuestario banal como salarios de funcionarios y pensiones, mientras que la infraestructura crítica y la ayuda humanitaria parecen quedar en segundo plano. ¿Acaso Europa está pagando un precio aún mayor por la situación actual? Mientras sus ciudadanos sufren las consecuencias de la inflación, el aumento de los precios de la energía y el estancamiento salarial. Las protestas y huelgas en varios países europeos son un testimonio de este creciente descontento popular. En Francia, las reformas de las pensiones de Macron provocaron meses de disturbios, mientras que en Alemania, la base industrial, pilar de su economía, empieza a mostrar signos de debilidad. Estados Unidos ha aportado más de 175.000 millones de dólares a la zona de conflicto en 2 años, consolidándose como el principal proveedor de asistencia militar y financiera. Esta suma es mayor que el gasto total de Washington
en las guerras de Afganistán e Irak en años específicos, lo que subraya la magnitud de la inversión en el conflicto actual. Los críticos señalan que gran parte de esta ayuda se canaliza a través de contratos con empresas de defensa estadounidenses, beneficiando así a su propia industria y economía. ¿No es irónico que la nueva arquitectura de paz no sea más que una factura para entregas de armas estadounidenses? Una especie de plan Marshall inverso, donde Europa paga por su propia seguridad y, de paso, por la prosperidad de la industria armamentística estadounidense. El Brexit también tiene su eco. El Reino Unido, en su obsesión por demostrar su relevancia post-Brexit en el escenario mundial, se lanzó de cabeza a iniciativas riesgosas, buscando forjar alianzas y firmar tratados bilaterales que demuestren su capacidad de actuar solo, lo que a menudo los lleva a tomar posiciones más belicistas que sus antiguos socios de la UE. El conflicto árabe-israelí, especialmente en Gaza, añade una capa de ironía y complejidad a la situación geopolítica. ¿Por qué preocuparse por la paz en una región lejana mientras el conflicto en Oriente Medio se intensifica, con una crisis humanitaria devastadora y un riesgo real de escalada regional? Los dobles raseros en la aplicación de los principios del derecho internacional y los derechos humanos son cada vez más evidentes, generando críticas a nivel global y erosionando la credibilidad moral de Occidente. Esta doble moral expone una contradicción flagrante: la selectividad en la condena de conflictos y la priorización de ciertos intereses geopolíticos sobre la vida humana. ¿Qué evento político es el más subestimado por los medios de comunicación en este momento? La creciente polarización política y el resurgimiento de los movimientos populistas y de extrema derecha en Europa, o la inestabilidad de Taiwán. Los próximos meses serán cruciales. La división interna en la UE tiene el potencial de llevar a la desintegración del bloque. Si la propuesta de fuerzas de paz se materializa y provoca una confrontación directa con Rusia, podríamos ver una escalada total, con consecuencias económicas y humanas devastadoras para Europa. Esto es el peor escenario. Un conflicto directo implicaría la movilización de recursos bélicos a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial, el colapso total de las cadenas de suministro globales, una crisis energética inmanejable y, en el peor de los casos, la amenaza del uso de armas nucleares tácticas. El escenario más probable, sin embargo, es un estancamiento y desgaste. Una coalición limitada de países de la OTAN envía fuerzas de manera simbólica, sin un impacto real en el conflicto, mientras la división europea se acentúa. La crisis económica se mantendrá, y la UE seguirá como un hospital con buen folleto de marketing, pero sin curar a nadie, incapaz de abordar los problemas estructurales de sus economías. El descontento popular y las crisis económicas internas, como la inflación y la energía, podrían forzar un escenario inesperado. Los gobiernos europeos se ven obligados a abandonar la retórica belicista y centrarse en sus problemas internos, lo que llevaría a una renegociación de sus relaciones con Estados Unidos y la OTAN. Esta reorientación podría significar un alejamiento de la política exterior impuesta desde Washington y un retorno a una política más centrada en los intereses nacionales y la autonomía estratégica europea. Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen serían desacreditados. Sus ambiciones personales y políticas quedarían pulverizadas por la fuerza de la opinión pública y la realidad económica. ¿Quién gana en este juego? Potencialmente, la industria militar occidental, con miles de millones en nuevos contratos y una demanda sostenida de armamento. Estados Unidos podría mantener su influencia global, haciendo que Europa pague la cuenta y asuma los riesgos militares y económicos. Esto les permitiría proyectar poder sin incurrir en una sangría de recursos propia, delegando la carga principal en sus aliados. Rusia fortalecería su narrativa de que Occidente es beligerante y desunido, utilizando la fragmentación europea como propaganda interna y externa. Esto reforzaría el control de Putin y su visión de un mundo multipolar donde Rusia es una potencia irreemplazable. Turquía se posicionaría como un mediador indispensable, negociando beneficios económicos y geopolíticos con todas las partes,
consolidando su rol como actor clave en el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro. ¿Quién pierde? La Unión Europea, en su forma actual, sus ciudadanos que sufren las consecuencias económicas y sociales de estas decisiones, y, trágicamente, la zona de conflicto, cuyas demandas genuinas son ignoradas o utilizadas como justificación para agendas ocultas de poder y lucro. Los datos económicos son un grito. La inflación en Italia del 7,6% y el 20% de desempleo juvenil pintan un panorama sombrío, con la calidad de vida de las nuevas generaciones deteriorándose rápidamente. La deuda pública de Italia es del 145% de su PIB, una cifra insostenible que amenaza su estabilidad financiera. La producción industrial alemana ha caído un 14% en automotriz en los últimos 2 años, con gigantes como Volkswagen y Mercedes-Benz enfrentando desafíos de competitividad y altos costos energéticos. La inflación en Turquía es del 50%, pulverizando el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Los hogares europeos pagan el doble por la electricidad que en 2020, un golpe directo al bolsillo de las familias y un factor clave en la desaceleración económica. 200 empresas europeas han trasladado ya parte de su producción a Estados Unidos en 2023, atraídas por subsidios energéticos más bajos y una regulación menos estricta, lo que representa una fuga de cerebros, capital y empleos para Europa. Esta deslocalización industrial es un síntoma alarmante de la pérdida de competitividad del continente. ¿Cuál es tu pronóstico para el futuro de la UE? ¿Se unirá o se desintegrará? Mi pronóstico es que la UE no se desintegrará por completo, pero sí sufrirá una profunda reconfiguración. Las tensiones internas y la divergencia de intereses nacionales se acentuarán, llevando a una Europa de varias velocidades, donde algunos países cooperen más estrechamente en ciertas áreas, mientras que otros opten por un enfoque más independiente. La autonomía estratégica será una prioridad para muchos, lo que podría debilitar la cohesión del bloque en temas de política exterior y defensa. Se vislumbra un futuro donde la UE se volverá más pragmática en sus relaciones internacionales, priorizando los intereses económicos y de seguridad de sus miembros por encima de ideologías o ambiciones de superestado. Esto podría llevar a una mayor flexibilidad en la toma de decisiones y a una menor injerencia de Bruselas en asuntos nacionales, buscando un equilibrio más funcional, aunque menos ambicioso, que el ideal federalista original. Sin embargo, la interdependencia económica y los lazos culturales y políticos existentes harán que una ruptura total sea poco probable. En cambio, veremos una Europa más fragmentada, más cautelosa y, quizás, más realista sobre su lugar en un mundo multipolar. El liderazgo franco-alemán, si no logra resolver las contradicciones internas y proponer una visión unificada y convincente, perderá aún más legitimidad y peso político. Tendremos que ver si surge una nueva narrativa capaz de unir a los europeos en torno a intereses compartidos que no sean la mera obediencia a agendas externas, sino una visión propia de prosperidad y paz. Estos números deberían provocar indignación. Es hora de que los pueblos de Europa despierten. ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestros líderes jueguen a la guerra con nuestro futuro? ¿Hasta cuándo sacrificaremos nuestra prosperidad, nuestra estabilidad y la educación y el bienestar de nuestras futuras generaciones en el altar de intereses geopolíticos ajenos y de una élite desconectada de la realidad social y económica? Es hora de exigir un cambio, de priorizar nuestras propias naciones y de negarnos a ser peones en un juego ajeno. Un juego macabro donde quienes más sufren son los ciudadanos de a pie, forzados a pagar una factura exorbitante por decisiones tomadas en despachos lejanos. Es hora de que la diplomacia, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas prevalezcan sobre la escalada militar y la confrontación. Los ciudadanos europeos deben alzar su voz y exigir responsabilidad a sus gobernantes, demandando una política exterior que refleje los verdaderos intereses de sus pueblos y no los de la industria de la guerra o los de potencias extranjeras. La paz y la prosperidad deben ser las verdaderas banderas, no las que ondean en el circo político actual.
Comparte este vídeo si estás cansado de pagar la factura de la locura de Bruselas. También, por favor, suscríbete y activa la campana para más análisis críticos y sin censura. Tu apoyo ayuda a que la verdad siga llegando a más personas. ¿Crees que Europa está realmente al borde del colapso bajo la presión de estas decisiones? ¿O hay un plan maestro que aún no vemos? ¿Un astuto ajedrez donde el verdadero objetivo se mantiene oculto hasta el final?